Son las 7:15, bienvenidos de vuelta. El ex vicepresidente Lenín Moreno encabeza la intención de voto con un 44% de cara a las próximas elecciones. Así lo reveló la encuestadora Perfiles de Opinión. A la fecha, ¿cuál es la intención de voto de los ciudadanos cuando ya se empiezan a decantar las opciones electorales? El análisis en este espacio. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Paulina, buenos días, bienvenida. ¿Cómo está en este momento la decisión de los ecuatorianos en cuanto a lo que tiene que ver ya básicamente algunas de las opciones electorales que se han decantado en las últimas semanas? Bienvenida. Gracias, Marcela. Buenos días con todos. Empiezo mencionando la ficha técnica de nuestra encuesta. La aplicamos el 4 de julio, Quito, Guayaquil, Cuenca, una muestra de 918 encuestas y esto nos da un margen de error de más o menos 3. Y la primera pregunta que hicimos efectivamente si la gente tiene ya decidido por quién votará en febrero de 2017. El resultado es que un 33% a nivel de estas tres ciudades tiene decidido. La menor intención de voto está en Cuenca, donde solamente el 15% dice haber tomado ya una decisión. Y esta es una constante, lo que vemos en el tiempo que llevamos levantando encuestas es que en Cuenca hay mayor distanciamiento con este proceso, todavía hay un vacío grande y este nivel de indecisión que comparado con Quito y Guayaquil llama la atención. 67% entonces todavía no decidiría por quién votar en las próximas elecciones. El análisis que usted hace, Paulina, a propósito de estas cifras, ¿cuál es? A la gente no le interesa la política, probablemente no encuentra todavía propuestas claras o son otras los intereses a esta hora. Esto es normal, esto es regular, estas son cifras que vemos siempre en procesos electorales anteriores. Recordemos que estamos todavía muy distantes de febrero de 2017 y dos, me parece que además juega mucho el hecho de que no están definidas las candidaturas y sobre todo en el caso, por ejemplo, del oficialismo persiste esta duda de cuál será la figura que encabece la presidencia, en el caso de las candidaturas de oposición, si es que irán o no irán en unidad. Es decir, todavía, incluso para quienes estamos haciendo análisis, es incierto el panorama y en esa medida es evidente, es natural que la ciudadanía todavía no tome una decisión, yo diría, sobre algo que ni siquiera está claro que hay que decidir. De todas maneras, se barajan opciones por parte de la encuestadora que usted dirige, así como de otras más. ¿Han hecho simulaciones con qué tipo de papeletas? Sí, hemos hecho dos combinaciones, siempre considerando en una primera a Lenín Moreno como el candidato por país y en un restante a Jorge Glass como tal. En la primera opción, cuando Lenín Moreno es el candidato por país, los resultados fueron que 44% manifiesta intención de voto por Lenín Moreno. Es mayor esta intención en Cuenca, luego hay un 17% que no manifiesta intención de voto por ninguno, esto es más frecuente en Quito. El 16% vota por Cintia Viteri, que tiene mayor intención de voto en Guayaquil. El 13% por Guillermo Lasso, que también tiene mayor intención de voto en la ciudad de Guayaquil. Hay un 4% por Álvaro Noboa, un 1% por Dalo Bucarán, igual porcentaje para Enrique Ayala Mora, por debajo del 1 Washington Pesantes. Y comparativamente hablando, como decía, la mayor intención de voto de Lenín Moreno se ubica en la ciudad de Cuenca. Luego, con esta misma opción de candidatos, hay una pregunta que nos permite conocer el nivel de rechazo que tendría cada uno de ellos. La pregunta dice, ¿por cuál de estos candidatos usted nunca votaría? Encabeza esta pregunta con el 35% Álvaro Noboa, 26% Dalo Bucarán, 15% Guillermo Lasso, y el resto de candidaturas tienen un nivel de rechazo del 5%, me refiero a Cintia Viteri y Lenín Moreno. Es simplemente para mirar cuál es el nivel de rechazo o el nivel de piso que podría tener alguna de estas candidaturas. Cuando hacemos la combinación con Jorge Glass como candidato por Alianza País, el resultado es 26% para Jorge Glass, también mayor intención de voto en Cuenca, donde es del 44%, 24% no vota por ninguno de los candidatos, 17% para Cintia Viteri, 17% igual para Guillermo Lasso, 6% no sabe, 5% para Álvaro Noboa, 3% para Enrique Ayala Mora y por debajo del 2% están Dalo Bucarán y Washington Pesantes. La lectura que podemos hacer entonces es que como segunda opción, al menos en este momento y de acuerdo en los resultados de su encuesta, la segunda opción es para aquellas personas indecisas que todavía no saben por quién votar. Sí, o que dice que por ninguna de las candidaturas que en esta combinación le estamos presentando. Eso es lo preciso. Lo que sí hay que decir es que de todos modos la pregunta de intención de voto la aplicamos a las personas hayan o no decidido por quién votar. Es decir, no excluimos
a ese gran 70% que en la pregunta anterior nos decía que no había decidido. ¿Son buenas cifras para arrancar, Paulina? ¿Esto demostraría que en la práctica va a ocurrir de esta manera en las elecciones de 2017, que un Lenín Moreno puede tener 44% y una Cynthia Viteri 16%? Yo diría que para estas candidaturas efectivamente es un buen arranque, pero de modo alguno significa que estos serán los resultados que tendremos en febrero de 2017. Falta mucho tiempo, la campaña no se ha desarrollado. En el caso de todas las candidaturas, pero probablemente con más fuerza para las candidaturas del oficialismo, va a depender mucho cómo se gestione el último tramo del gobierno, va a depender mucho de cómo se administre la crisis económica que vive el país, y también va a ser un elemento relevante la forma en la que se gestiona la reconstrucción después del terremoto. Entonces, y luego un elemento adicional, cómo se dé la combinación de las candidaturas, porque en una candidatura de oposición que marche o no marche con unidad, que marca distancias, es decir, en este momento todo esto es muy preliminar. Y dependería también del otro lado, Paulina, lo que usted decía finalmente, ¿no? Las llamadas unidades, porque en este momento existe más de una, si es que efectivamente logran combinarse en una sola, esto probablemente va a cambiar el panorama político. Sí, y además hay que tener en cuenta que la incidencia de una posibilidad de alianzas y de unidad no va a tener solamente repercusiones a nivel presidencial, yo diría que sobre todo a nivel legislativo, porque esto significará que varias de estas organizaciones políticas potencialmente voten conjuntamente o voten similar en el próximo periodo legislativo. En el caso de las candidaturas, las posibilidades de alianza o no en el campo de oposición hacia la derecha marcará, por ejemplo, el hecho de que Guillermo Lasso la tenga más complicada, entre comillas, si es que la candidatura del PSC Madera de Guerrero logra efectivamente aglutinar a varias de las organizaciones políticas con las que han iniciado los diálogos. Y ahí evidentemente habrá una división de voto, ¿no? Porque los dos responden precisamente a un movimiento de derecha en nuestro país. ¿Qué pasaría en una eventual segunda vuelta con estas candidaturas de oposición, por ejemplo, frente al oficialismo? Por ahora es difícil saber. Nosotros al menos en este mes no hicimos una medición simulando una segunda vuelta. En los meses posteriores me parece que puede ser más nítido este ejercicio, pero en este momento lo que podemos saber es que arrancan con estas cifras, en este caso el oficialismo con distancia, si es que es Lenin o si es que es Jorge Glass, está ocupando el primer lugar, y esta disputa que es interesante, que aparece entre el segundo y el tercer lugar con Cynthia Viteri y Guillermo Lasso, toda vez que la candidatura de Cynthia Viteri irrumpió en este último mes. Exactamente. Y vino de algún modo a hacerle una provocación importante a los números de Guillermo Lasso. Y una candidatura nueva, además, como usted lo manifiesta. Paulina, dos últimas mediciones que usted hizo en cuanto, me parece, a la calificación y credibilidad del gobierno. Sí, esto lo medimos todos los meses. En el caso de la calificación a la gestión del presidente Correa, en una escala que va de muy buena a muy mala, en este mes el resultado fue que 11% la califica de muy buena, 49% de buena, 34% de mala y el 6% de muy mala. Esto significa que hay un 60% en este mes que la califica positivamente. Y respecto a la credibilidad, la pregunta es si usted le cree sí o no a Rafael Correa. Que sí le cree, dice el 45%, que no el 55%. Una última pregunta, ¿se traduciría estas últimas cifras en intención de voto también o no? No, en el caso del presidente sí, es un capital político, pero no lo hemos medido además como precandidato, y siempre hay una distancia entre lo que se tiene como aprobación y lo que se tiene como intención de voto. Paulina, mil gracias por estar aquí. Gracias. Un buen día para usted. 7:24.